A lo largo de la década de 1990, Ciudad Juárez, una ciudad ubicada en la frontera norte de México, se convirtió en el escenario de una tragedia que aún persiste en la memoria colectiva. Más de 300 mujeres desaparecieron sin dejar rastro, y muchas más sufrieron una muerte brutal, con pocos rastros de sus cuerpos o evidencia clara sobre sus desapariciones. Lo que comenzó como incidentes aislados se transformó rápidamente en una ola de casos sin resolver, una serie de desapariciones que siguen siendo un enigma perturbador hasta el día de hoy. Las víctimas de estos crímenes, en su mayoría mujeres jóvenes, trabajadoras en fábricas de maquiladoras, fueron desapareciendo sin ninguna explicación clara, sin un patrón lógico, pero con una crueldad evidente en cada uno de los casos. Las autoridades, abrumadas y desbordadas, no lograron poner fin a la violencia que azotaba la ciudad, y la falta de justicia solo avivó las sospechas de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Pero lo peor de todo es que, incluso después de más de 3 décadas, muchos de los casos siguen sin resolverse, dejando tras de sí un manto de misterio, dolor y frustración. Este caso no solo fue un episodio de violencia en Ciudad Juárez, sino que también expuso las fallas del sistema judicial, la corrupción en las instituciones gubernamentales y la desigualdad social que caracteriza a una región marcada por la pobreza y el narcotráfico. En este video, exploraremos las desapariciones, los testimonios de las familias, las investigaciones fallidas y las teorías que rodean este trágico misterio, mientras tratamos de entender por qué estas mujeres fueron asesinadas, desaparecidas y olvidadas por tanto tiempo. Para comprender la magnitud del fenómeno de las desapariciones en Ciudad Juárez, debemos primero entender el contexto social, político y económico de la ciudad durante la década de los 90. Juárez era una ciudad fronteriza, con una economía dominada por las maquiladoras, fábricas que ensamblaban productos para exportación, especialmente de empresas estadounidenses. Esta industria atrajo a miles de mujeres jóvenes de las áreas rurales de México, que se trasladaron a la ciudad en busca de trabajo. Las maquiladoras se convirtieron en el motor económico de la ciudad, pero también trajeron consigo una serie de problemas sociales. Las mujeres que trabajaban en estas fábricas enfrentaban jornadas de trabajo largas, salarios bajos y, muchas veces, condiciones laborales precarias. Sin embargo, el problema no solo era económico, la violencia y la inseguridad eran también un aspecto constante de la vida diaria en la ciudad. Ciudad Juárez, debido a su proximidad con Estados Unidos, se convirtió en un centro neurálgico del narcotráfico, donde las disputas entre cárteles de drogas generaban una atmósfera de violencia e impunidad. El clima de violencia y corrupción, sumado a la creciente desigualdad social, creó un caldo de cultivo perfecto para que las desapariciones comenzaran a suceder de forma más frecuente. En medio de todo esto, las mujeres que trabajaban en las maquiladoras se convirtieron en blanco fácil, siendo muchas de ellas las primeras víctimas de una serie de crímenes que rápidamente ganaron notoriedad en la ciudad y más allá. Las primeras desapariciones fueron registradas en la ciudad en 1993, y aunque al principio no parecían tener un patrón, pronto se hizo evidente que había algo más oscuro ocurriendo. Las mujeres desaparecían sin previo aviso. Muchas de ellas eran jóvenes trabajadoras de las maquiladoras, que iban y venían de sus casas, realizando las mismas rutinas cotidianas. Sin embargo, esa rutina se rompió cuando se encontraron los primeros cadáveres. Los cuerpos de las mujeres eran encontrados en zonas desoladas, alejadas de la ciudad, a menudo con signos de violencia extrema, abuso sexual y, en muchos casos, mutilación. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales, las investigaciones fueron lentas y, en muchos casos, ineficaces. Las familias de las víctimas comenzaron a organizarse y a alzar la voz, exigiendo respuestas y justicia. Sin embargo, las pistas que los investigadores seguían no llevaban a nada concluyente. Algunas mujeres desaparecían sin dejar rastro, otras eran encontradas en lugares distantes, y, lo que es más perturbador, muchas veces los cuerpos eran despojados de sus pertenencias, como si los asesinos intentaran borrar cualquier evidencia. Mientras tanto,
La impunidad parecía ser la regla, no la excepción. A medida que más mujeres desaparecían, se empezaron a formar teorías sobre el origen de estos crímenes. Algunos creían que los asesinos eran parte del narcotráfico, otros que se trataba de una red de trata de personas que operaba en la ciudad, y hubo quienes sugirieron que las autoridades mismas estaban involucradas en una conspiración para encubrir la magnitud del problema. Para 1996, la violencia en Ciudad Juárez había alcanzado niveles alarmantes, y la desaparición de mujeres ya no era solo un fenómeno aislado. En ese año, las desapariciones se incrementaron significativamente, y el terror se apoderó de la ciudad. Las mujeres desaparecían a plena luz del día, algunas secuestradas en sus propios hogares, otras desaparecían mientras caminaban por las calles. Era claro que los responsables no temían las consecuencias, pues la policía no lograba detenerlos ni ofrecer respuestas. Las autoridades, a pesar de sus esfuerzos, nunca lograron resolver los casos con efectividad. Las familias de las víctimas comenzaron a movilizarse en una serie de manifestaciones que llamaron la atención tanto a nivel nacional como internacional. A lo largo de todo el país, el nombre de Ciudad Juárez se asoció con la violencia y la impunidad, mientras las autoridades mexicanas se veían incapaces de frenar la creciente ola de desapariciones y feminicidios. En medio de esta crisis, surgieron rumores que apuntaban a una red de corrupción que protegía a los culpables. La falta de avances en las investigaciones, la dilación en las pruebas y la negligencia en la investigación de los crímenes alimentaron aún más la desesperación de los familiares, que sentían que sus seres queridos eran olvidados por el sistema judicial. A lo largo de los años, surgieron varias teorías que intentaban explicar la desaparición de las mujeres en Ciudad Juárez. Una de las más predominantes fue la implicación del crimen organizado. El narcotráfico, especialmente las disputas entre cárteles, podría haber sido uno de los principales motores de estas desapariciones. Se decía que las mujeres eran secuestradas para ser utilizadas como un castigo para los enemigos, o que eran asesinadas como parte de una guerra territorial. Otra teoría apuntaba a la trata de personas. En una ciudad fronteriza como Ciudad Juárez, donde la cercanía con Estados Unidos facilita el tráfico ilegal, muchas mujeres fueron secuestradas y forzadas a la prostitución. La falta de seguridad en la región, junto con la corrupción en las autoridades locales, habría permitido que estos crímenes siguieran ocurriendo sin ser detenidos. Sin embargo, la teoría más inquietante sugiere que había un sistema de complicidad entre algunos sectores de la policía, la política local y el crimen organizado. La corrupción, la falta de voluntad para investigar a fondo y las conexiones entre los criminales y los poderosos habrían creado un ambiente de impunidad que permitió que estas desapariciones ocurrieran de manera sistemática, y lo peor de todo, sin que se hiciera justicia. Hoy, más de 30 años después de las primeras desapariciones, el caso de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez sigue sin resolverse. Aunque ha habido esfuerzos por parte de organizaciones de derechos humanos y activistas para que se investiguen estos crímenes y se haga justicia, la mayoría de los responsables nunca han sido identificados ni procesados. El legado de este caso no solo se encuentra en las víctimas, sino también en la desconfianza que genera el sistema judicial mexicano y la impunidad que ha caracterizado a muchos crímenes relacionados con el narcotráfico y la violencia de género. Las familias de las mujeres desaparecidas siguen buscando respuestas, mientras que la ciudad de Juárez continúa siendo un lugar marcado por la tragedia, la violencia y la corrupción. El misterio de estas desapariciones, junto con la falta de justicia, sigue siendo un recordatorio doloroso de que las sombras de la impunidad y la violencia son más profundas de lo que nos atrevemos a imaginar. Ciudad Juárez y las mujeres que desaparecieron nos desafían a mirar más allá de lo evidente y a preguntar, ¿cuántos otros secretos oscuros esperan ser descubiertos? El misterio de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez sigue siendo uno de los casos más oscuros y perturbadores en la historia contemporánea. A pesar de los esfuerzos por desentrañar la verdad, la impunidad, la corrupción y la violencia que impregnan la ciudad han mantenido el silencio alrededor de estos crímenes. Las víctimas,
que alguna vez fueron simplemente mujeres trabajando en las maquiladoras, se han convertido en símbolos de la injusticia, la negligencia y la lucha constante por la verdad en un sistema marcado por las sombras. A lo largo de los años, las desapariciones en Ciudad Juárez se han transformado en uno de los grandes misterios de la humanidad, un recordatorio escalofriante de lo que puede ocurrir cuando el poder, la violencia y la corrupción se entrelazan sin control. Mientras las familias siguen buscando respuestas, el misterio permanece, tan profundo y oscuro como el desierto que rodea esta ciudad, y aunque algunos buscan justicia, muchos siguen sin encontrarla, como si el caso estuviera destinado a ser olvidado en las páginas más oscuras de la historia. Al igual que tantos otros grandes misterios de la humanidad, las desapariciones de Ciudad Juárez nos desafían a enfrentarnos a la realidad de lo que el mundo puede ocultar, a mirar más allá de la superficie y cuestionar las sombras que se ocultan en los rincones más oscuros. Tal vez nunca sepamos la verdad completa, pero lo que está claro es que este caso continuará vivo en el recuerdo de aquellos que luchan por justicia, un misterio que desafía el paso del tiempo y que, quizás, nunca se resuelva por completo. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.